En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia. ¿Alguien quiere recibir algo poderoso de parte de Dios hoy? Amén. Lucas capítulo 3 versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Cómo dice? Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Voy a volverlo a leer. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Sí, se lo va a dar, déselo fuerte al Señor, porque Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ezequiel capítulo 1 habla de la visión que le hablé la semana pasada. El profeta describe la visión que Dios le permitió ver, haga la redundancia, y allí nosotros describimos lo que es el Evangelio Cuadrangular. Pero en el versículo 27 y 28 dice algo poderoso. Dice: de la cintura en adelante parecía tener un fuego dentro de algo que se veía como el ámbar, rodeado de un resplandor. De la cintura para abajo vi algo como un fuego con un resplandor a su alrededor. El resplandor se veía como el arco iris que aparece en las nubes después de la lluvia. Esa imagen era la gloria del Señor. Tan pronto como tuve esta visión, me postré rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. El ámbar es un color como un amarillo refulgente. No sé por qué yo pensaba que el ámbar era rojo. No sé, cosas mías. Pero el ámbar es como un amarillo refulgente. Como un amarillo refulgente, es un amarillo como de fuego, así como está usted hoy. Si alguien está vestido de amarillo fuego, agarre a alguien que no está vestido de amarillo fuego y dígale: tú también estás lleno del Espíritu. Dígale: tú también estás lleno del Espíritu. Tú también estás lleno del Espíritu. Amén. Porque no se trata, esto es un símbolo, escúcheme, se trata de lo que tenemos dentro. Y aquí todos están vestidos de un color ámbar amarillo refulgente, porque es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dáselo fuerte, a Dios se le aplaude fuertemente. Escucha, el segundo rostro que vio Ezequiel fue el rostro de una cara de un león. La cara de un león. El león, dice Proverbios 30:30, que es el animal más fuerte y más temible de todos los animales de la tierra. Y dice, además de eso, dice que el león no le teme a nada. No le teme a nada. Jesús es descrito en la Biblia como el león de la tribu de Judá. ¿Cómo es descrito? Como el león de la tribu de Judá. Mira lo que dice Apocalipsis 5:5. Yo quiero que recibas esta palabra con la mano derecha
al cielo levantada. Escucha lo que dice Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo: deja de llorar. Oye, el león de la familia de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y puede abrir el rollo. Quiero decirte hoy de parte de Dios: deja de llorar, porque el león de la tribu de Judá ya ganó la batalla. Ya él tiene la victoria asegurada. Él es el que te va a abrir puertas que nadie puede cerrar, y puede cerrar puertas que nadie puede abrir. Dígale que está a su lado: el león me trae la victoria de camino. En el cielo ya tú ganaste. En el cielo ya ganaste, Mayra. A veces uno ve las circunstancias y dice: oh, yo quiero hoy decirte de parte de Dios que el poderoso, el Dios todopoderoso, quiere decir que si Él es todopoderoso, no hay ningún poder que esté por encima de Él. De hecho dice la Biblia que al león todos le temen, y Él no le teme a nada. No le tiene miedo a nada. El que tiene miedo por las circunstancias que estás viviendo eres tú y soy yo. Pero el león que está con nosotros no le tiene miedo. Te doy esa buena noticia. El león que está con nosotros no le tiene miedo, y él puede vencer cualquier circunstancia, porque el león de la tribu de Judá es poderoso. Tú hoy no estás vestido de amarillo. Tú estás vestido de poder. Tú estás vestido de poder, porque el Espíritu Santo de Dios es poder. Diga: poder. ¿Cuántos creen que es poder? Es poder. Poder para vencer, poder para sanar, poder para levantar. Tiene poder para consolar. ¿Tú sabes que es difícil consolar un corazón herido? Una madre dice: ay, mira, el abrazo de una madre consuela todo. La madre secamos las lágrimas, pero el corazón del hijo sigue herido. Si vino alguien que le hizo un bullying a un hijo nuestro en el colegio, puede que tú le digas: no te preocupes, que tú eres lindo, que tú eres bello, y el niño cobre fuerzas por un momento. Pero esa herida está ahí. Y aunque nosotros como padres querramos sanar esa herida y querramos nosotros quitarle ese dolor a nuestros hijos, no lo podemos hacer. ¿Algún padre que se ha sentido de alguna manera, o sea, incompetente? Me declaro incompetente para esto. O sea, no sé qué hacer en algún momento en la vida de sus hijos. Que a veces hemos querido ahorrarle lágrimas y dolores y decimos: me declaro incompetente. No, hijo, aquí estoy para ti. Es lo único que puedo decirte: aquí estoy para ti. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo tiene la capacidad de consolarnos de una manera que ni tú ni yo la podemos describir. Puede quitarte un dolor que tú mismo no sabes cómo ese dolor desapareció de tu corazón. Puede hacer que tus lágrimas se sequen y no vuelvan a aparecer. A veces la gente me ve llorar en medio de los servicios y creerá que yo estoy llorando porque sufro, porque estoy, pobrecita la pastora, cada vez que llore, porque está ahí sufriendo de todo lo que ha vivido. Cada vez que lloro de gratitud, lloro por ver la majestad de Dios en mi vida. Lloro porque estoy tan agradecida. La mayoría de las veces que lloro por la presencia de Dios en mi vida. Y yo sé que tú también lo haces. Escúchame, es preferible llorar delante de la presencia de Dios. No hay nada más maravilloso, no hay nada más sanador, no hay nada que produzca más gozo en tu vida y en mi vida que llorar delante de la presencia de Dios. Así la gente te diga: uy, ¿por qué tú lloras tanto? Bueno, yo lloro porque Dios produce algo en mí maravilloso. Hoy hay gente que va a llorar delante de la presencia de Dios y van a ser consolados. La Biblia dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación viene del Señor. ¿Cuántos quieren recibir consolación del Señor? Así que si estás llorando, hoy te dice el Señor: deja de llorar, porque el león de la tribu de Judá viene con la victoria en su mano. Deja de llorar, porque el león de la tribu de Judá viene con la victoria en su mano. Amén. Aleluya. Pensé que se iban a alegrar más. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí.
todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Estaban los discípulos en el aposento alto. El aposento alto era el lugar de espera para ellos, pero no era una espera que desespera. No era una espera de conformismo. No era una espera de estancamiento. No era una espera de, bueno, ni modo, que eso es lo que me toca y lo voy a hacer. No, era una espera con expectativa. Voy a volverlo a repetir. Ellos estaban en el aposento alto esperando con expectativa. Pero una expectativa que no era simplemente cualquier expectativa, sino que era una expectativa llena de fe. Ellos estaban llenos de fe de que había una promesa que iba a acontecer. Yo quiero que hoy te lleves en tu corazón que tienes que hacer de tu casa un pequeño aposento alto. ¿Cómo un aposento alto, pastora? Quizás hoy tú ves tu casa, quizás alguno de los que me está escuchando en esta hora ve su casa y dice, pastora, ¿cómo va a ser un aposento alto? Si yo pienso en el aposento alto y pienso en un lugar donde hubo una manifestación poderosa de Dios, y en mi casa está pasando todo menos eso. En mi casa hay unas manifestaciones que yo no quiero ni describírselas aquí, pastora. No quiero ni describirle lo que pasa en mi casa. En mi casa hay gritos, en mi casa hay contienda, en mi casa hay soledad, en mi casa hay tristeza, en mi casa hay mentiras, en mi casa hay, no sé, cada quien sabrá lo que está viviendo dentro de su casa. Pero yo quiero decirte algo de parte de Dios. Tú no has estado todo este tiempo viniendo a esta casa o viniendo a la presencia de Dios, no a esta casa. Tú no tienes todo este tiempo siendo un hombre o una mujer de Dios simplemente por serlo. Tú perteneces a la familia de la fe. Número uno, porque un día te encontraste con Cristo para salvación. Pero también algo que te hace permanecer en este lugar es que aquí recibiste algo, o cuando hablo de este lugar hablo de Cristo. Algo que te hace permanecer a ti en Cristo y me hace permanecer a mí en Cristo es que Él nos llenó de una fe que nosotros no podemos describir. Una fe de que algo va a pasar y que nosotros no estamos viendo, pero que de que algo va a pasar en algún momento va a pasar. ¿Sí? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es como tú esperar algo con mucha expectativa de que suceda. No sabes cuándo, pero sabes que va a suceder. Si tu casa se convierte en un pequeño aposento alto, entonces tu casa va a ser un lugar lleno de expectativa, donde la gente va a llegar y dice, mira, aquí huele como que algo bueno se están tramando entre manos, algo bueno está por suceder, algo bueno está por acontecer. Mira, es que yo veo que algo maravilloso va a pasar en tu casa, con tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía. Algo tiene que pasar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que su casa sea un pequeño aposento alto? Donde la expectativa de hoy, donde la expectativa de Dios sea presente y donde se hable el lenguaje de fe. Donde tú puedas decir, oye, mira, la nevera está vacía, pero el esposo le puede decir a la esposa, mi amor, mira, estoy trabajando para eso, pero escucha esto, acuérdate que hay una promesa. El aposento alto era el lugar donde estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Y Dios ha dado promesas para tu vida, y Dios las va a cumplir. Porque el león de la tribu de Judá va con la victoria del camino para tu casa. Quizás tú dices, pastora, ¿por qué lo ven otras familias y no la mía? Espérate, ya va a tocar tu turno. Pero de que llega en el nombre de Jesús. De que llega en el nombre de Jesús. De que llega en el nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Y tú estás en los planes de Dios. Tu familia está en el corazón de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te miró y dijo, mío, mía, para algo grande. Ese algo grande de Dios no lo sabemos. Dile que está a tu lado, ¿para qué lo quieres saber? A ti lo único que tiene que importar es que es grande. Geraldine es grande. Te pregunta José, Mandiera, pero grande, José, grande. Viene algo grande, Ramón. Esperaron por mucho tiempo y el Dios de los cielos cumplió. Pero todavía hay un triunfo más grande que viene de camino para ustedes en el nombre de Jesús. Y los que se han burlado de ti, Dayana, y los que te han menospreciado, van a ver la gloria de Dios manifestada en tu matrimonio y en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Estaban los 120 reunidos. Los 120 eran gente que tenía expectativa. Que nosotros también podamos ser, no solamente que nuestra casa pueda ser contada como un aposento alto, sino que nosotros seamos contados como los 120. Gente que tiene expectativa, gente que no se rinde. Quizás hay algunos que cuando Jesús dijo que esperen en Jerusalén, que viene el cumplimiento de la promesa, quizás algunos se quedaron en Jerusalén, pero en sus casas, con sus afanes y haciendo, no, los otros dijeron, no, ya va, nosotros no nos vamos a quedar esperando así por esperar, vámonos a un lugar donde vamos a hacer algo de parte de Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a estar en coinonía, vamos a hacer algo, vamos a provocar que la promesa se cumpla en el nombre de Jesús, amén. Esa espera tiene que ser con expectativa de que va a suceder, y esa expectativa genera movimiento. Dile que está a tu lado, vamos, muévete, genera movimiento, genera movimiento, genera movimiento. Hay gente que está esperando, bueno, no sé, algún día va a pasar, Dios no me ha mirado, pobre de mí. No, genera movimiento, genera movimiento. ¿Dónde está la gente que se va a levantar en movimiento? ¿Dónde va a ser la gente que va a ser contado entre los 100 que estaban en el aposento alto? Y mientras lo grande de Dios que dijo que iba a ser con nosotros sucedía, esta gente estaba en movimiento. Estoy en movimiento, porque yo sé que eso no es lo más grande. Quizás lo que tú estás haciendo hoy, tú dices, oye, pastora, pero no, quizás eso no es lo grande. Y tú dices como que, ay no, para llegar allá es muy lejos. Tienes que hacerlo poco y ser fiel, hacerlo bien, con amor, con entrega, con obediencia, con solicitud, con diligencia. Mientras haces eso, Dios te está observando, Dios te está mirando. Amén. Escúcheme algo. Usted puede decir, bueno, estaban allí en el aposento alto, estaban 120 reunidos, pero ellos tenían expectativa, pero había una realidad. La realidad, a veces nosotros, ahorita, sobre todo hay un tema con la expectativa y con la realidad, que la realidad supera la expectativa. Y es que nosotros los cristianos no vivimos así. La realidad nunca puede superar nuestra fe. La realidad nunca puede superar nuestra verdad. Y la verdad es la verdad de Jesucristo. Si Dios dio una promesa sobre nuestra vida, entonces nosotros vamos a esperar con expectativa, porque nosotros sabemos que la verdad de Dios supera la realidad. Había una realidad, y la realidad era que ellos estaban desconsolados, estaban tristes porque Jesús se había ido. Pero ellos, esa tristeza no opacó, no los abrumó, sino que ellos se pusieron diligentemente a esperar la promesa. A esperar la promesa. Dígale que está a su lado, espera la promesa. Espera la promesa. Dígale, no dudes de la promesa. La promesa más maravillosa que tú y yo, escúchame, para ellos era una promesa del Espíritu Santo, para nosotros es una verdad. Escucha. Tú no tienes que esperar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en ti. Ellos estaban desconsolados y tristes, sin embargo estaban con una expectativa. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastora? La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios era movimiento en acción. Estaba por ahí. ¿Sí? Estaba en la tierra, pero no en el hombre. Estaba en la tierra. Cuando vino Jesús, dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo dice Filipenses, sino que Él se hizo en forma de hombre. Sí, vino en forma de hombre, en forma de siervo, y estuvo entre nosotros. Él era el Espíritu de Dios, y Él estaba con los discípulos. Esto lo he explicado muchas veces, pero te lo quiero volver a recordar, para que siempre lo tengas presente en tu corazón. Pero cuando Él le dijo, me voy a ir y les voy a dejar el Consolador. El Consolador, se lo dije hace unas semanas atrás, significa otro como yo. Él le dijo, yo voy a dejar a otro igual a mí, igualitico a mí, pero ahora va a estar en ustedes. El Espíritu de Dios es Dios en nosotros. ¿A dónde te quiero llevar? Si los discípulos no tenían al Espíritu Santo, que era poder en acción, si no lo tenían porque todavía no había venido sobre ellos y Jesús se había ido y ellos estaban en movimiento, con una expectativa en movimiento, dice la Biblia que ellos estaban juntos, unánimes, reunidos, orando, permaneciendo, prevaleciendo, ¿sí?
Tú que tienes al Espíritu Santo, tú que tienes el poder dentro de ti, cualquier circunstancia adversa, ¿te sientes pequeño? Es para reflexionar todos. No, pastora, no sabe lo que estoy viviendo. Nadie sabe lo que yo vivo. No minimizo los problemas de nadie, porque también vivo los propios. Pero estoy completamente convencida, porque lo he experimentado, que el Espíritu de Dios es una ayuda muy grande, muy poderosa, que nunca jamás nos deja avergonzados. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el Espíritu de Dios no avergüenza. El que ha sido derramado en nuestros corazones no avergüenza, no nos deja avergonzados. ¿Cómo tú y yo no vamos a estar en movimiento con expectativa si tenemos al Espíritu Santo con nosotros? Puede que estés viviendo una situación muy difícil, pero sigue esperando. Sigue esperando, convencido de que el Espíritu Santo de Dios, el león de la tribu de Judá, el poderoso de Israel, ya venció, ya venció. Él ya venció, amén. Aleluya. Escúchame. Bautismo significa sumergir. En el caso del bautismo en agua, es sumergir a la persona en agua. Es completamente, es rebosarla. Eso es el bautismo en agua, sumergirlo completamente. Hay sus excepciones, hay personas que no las bautizamos sumergiéndolas completamente por razones de enfermedad, por razones de que están en un hospital, en una clínica, y no podemos hacerlo. Esa es la excepción, pero la regla es que todos sean sumergidos. Antes del Pentecostés, el que bautizaba en agua y arrepentimiento era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo: yo ahora los bautizo a ustedes en agua. Los bautizo para que se arrepientan. Al que pide perdón de pecado, ese, para que se arrepientan, yo los bautizo. Pero él dice: pero el que viene después de mí, él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Escúchame. Juan el Bautista bautizaba antes del Pentecostés. Después del Pentecostés, los discípulos bautizaban, los líderes de las iglesias bautizaban, los pastores en este tiempo bautizan, y los pastores delegan a las personas que van a bautizar. Sigue sucediendo. El bautismo en aguas lo hace una autoridad, ¿sí? Pero ¿a quiénes bautizamos? A los que confiesan a Jesús en su corazón, a los que lo confiesan con su boca y creen en su corazón. Juan, los bautizamos. Pero eso lo puede hacer un hombre, una mujer de Dios, autorizado por su pastor, por su pastora. Pero hay algo que solamente le compete a Jesús. Eso no lo hace ningún pastor, ninguna pastora, ninguna mujer, ningún hombre de Dios. Eso lo hace Jesús. Y es bautizar con el Espíritu Santo. Y es bautizar con el Espíritu Santo. Y Pablo dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesús, tú eres bautizado con el Espíritu Santo, porque eres sumergido en las aguas. Recuérdate lo que él le dijo a la samaritana: si yo te diera de beber a ti, dentro de ti correrán ríos de agua viva. Le estaba diciendo, o sea, que si tú me recibes a mí como Señor y Salvador, entonces yo voy a correr, a vivir en ti. Voy a fluir dentro de ti. El Espíritu de Dios va a estar en ti. ¿Estamos aquí? Diga: el Espíritu de Dios está en mí. Nadie puede venir a formar parte del cuerpo de Cristo a no ser que el Espíritu de Dios esté en nosotros. El bautismo de arrepentimiento lo realizaba Juan el Bautista, y las iglesias locales también lo hacen. Pero el Espíritu de Dios es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y es por su voluntad soberana que Él lo hace con nosotros. Escúchame. Los discípulos necesitaban al Espíritu Santo. Necesitaban de la guía del Espíritu Santo. Necesitaban que alguien los dirigiera como los dirigió Jesús. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Escucha lo que dije: es una persona. Es una persona que habla,
es una persona que escucha, es una persona que toca, es una persona que siente. Voy a volverlo a repetir. Cuando tú le hablas, Él te escucha. Cuando Él te habla, tú lo escuchas. Pastora, yo nunca lo he escuchado. Él te ha hablado. Quizás hay mucho ruido alrededor. Y no estoy hablando de ruido literal. Estoy hablando de problemas, de dificultades, de aflicciones, de dolor. Estoy hablando de estructuras, estoy hablando de pecado. Estoy hablando de muchas cosas que no nos hacen escuchar al Espíritu Santo. Pero una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo comienza a morar en él y él comienza a operar. Él comienza a actuar. Y te dice: no te metas por aquí, no hagas esto, cuidado con esto, cuidado con esas palabras, cállate, habla. ¿A cuántos ha mandado a callar el Espíritu Santo? Ay, a mí. Yo creo que eso es lo que más ha hecho el Espíritu Santo conmigo, mandarme a callar. No aquí en la iglesia, me ha mandado a callar cuando estoy en la calle, porque es que ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Y si queremos testificar de Cristo, testificar, la forma de hacerlo es nosotros siendo testimonio de que Él mora en nosotros. Amén. Él también escucha. Háblale. Cuéntale. Dile cómo te sientes. Dile lo que vives. Él lo sabe, pero a Él le gusta escucharte. A Él le gusta escucharte. Siéntate a solas con Él. Las charlas más profundas que he tenido en mi vida con el Espíritu Santo han sido las charlas que más han, de alguna forma, llenado mi corazón de vida. De vida. En mis conversas soy muy franca con Él y Él quiere escuchar tu franqueza. Dile: soy débil en esto, ayúdame. Él es un buen amigo que no te va a criticar ni te va a juzgar. Ponlo en sus manos, dile: ayúdame en esto. Él te toca. Él es una persona que te toca. Cuando estás en medio de la alabanza y sientes que algo sucede en tu vida, no en la vida de los demás. Por eso es que es tan importante que cuando estés recibiendo la palabra, estés en comunión con el Señor. Cuando estés adorando, cierres tus ojos y estés en comunión con el Señor, porque Él va a comenzar a hacer cosas maravillosas. Al finalizar esta predicación, el Espíritu Santo de Dios, si no has recibido eso, Él te va a tocar hoy de una manera especial. Y dile: Espíritu Santo, tócame. Tócame. Pero ¿sabes qué? Y esta es una de las cualidades del Espíritu Santo que, como persona, estoy hablando como persona, que más confronta mi vida, y es el hecho de que Él siente. Que Él siente. Él siente tus desprecios y mis desprecios. O quizás no es desprecio, quizás es menosprecio. Él siente cuando lo sacamos de nuestras conversaciones y le decimos literalmente: no estés aquí. En este momento no quiero que estés en esta conversación tú. Lo menospreciamos, lo sacamos a un lado, lo echamos a un lado cuando nosotros nos quejamos. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y a veces eso viene desde la queja y no desde una conversación, sino decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué estás formando en mí? ¿Qué tengo, Señor, que soltar? No discierno bien lo que estás haciendo en mi vida. Me duele, Señor. Me duele lo que está pasando conmigo. Hazme saber si soy yo, si tiene que ver conmigo, si es consecuencia de mi error, de mis pecados, de mis errores. O Señor, hazme saber si es
es tu favor y tu gracia conmigo, y de alguna forma, Señor, me estás llevando al desierto para formarme. ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos hecho entristecer al Espíritu Santo? Aquí los que son papás pueden entender un ejemplo que les voy a dar. Cuando un hijo, de repente tú le dices: hijo, no te montes allí, no vayas por allí, y el muchachito fue y se cayó. No vamos a hablar del típico golpecito que se da al niño, vamos a hablar de algo más fuerte, quizás algo donde tienen que agarrarle punto. Antes los papás de uno, yo no sé qué pasaba con los papás de uno, pero los de ahora quizás decimos, no sé, hijo, te lo dije, pero dentro de nosotros quisiéramos no tener que decir te lo dije. Dentro de nosotros nuestro corazón está desgarrado, porque por dentro lloramos y decimos, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué no me hizo caso? Porque ese se lo advertí, y se lo advertí desde mi amor. Se lo advertí porque lo amo y porque no quiero que sufra de la manera que yo sabía que iba a sufrir, porque sabía que había un peligro inminente para él o para ella, porque sabía que una vez hice lo mismo y me pasó tal cual lo que le está viviendo, lo que le está pasando. El Espíritu Santo no ha vivido cosas que nosotros hemos vivido. Jesús sí las vivió, pero Jesús no la vivió como consecuencia de. Jesús todo lo que vivió lo vivió por obediencia a. ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos hecho entristecer al Espíritu Santo? ¿Sabes cuántas veces Él ha derramado lágrimas por nosotros? No por nosotros, sino por actitudes nuestras, por dichos, por hechos. Escucha algo. El Espíritu Santo es el cielo en la tierra. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cielo en ti y en mí. Así prefiero verlo. Esto no está en la Biblia como tal, establecido, como un fundamento, no te lo puedo dar. Pero para mí, si es Jesús en el corazón, es Jesús en mí. Y si es Jesús en mí, es el cielo en mí. Es el cielo en mí. ¿Y por qué, si Jesús es el cielo en mí? Y te voy a hacer una pregunta para reflexionar. ¿Y por qué si el Espíritu de Dios, si usted dijo, pastora, que el Espíritu está dado a todos los que hemos recibido a Jesús? Porque si el Espíritu Santo está en mí, entonces, y si usted dice que el Espíritu Santo es el cielo, entonces ¿por qué mi matrimonio es un infierno? Entonces, ¿por qué mi familia vive lo que vive? Porque en mi casa, si todos le servimos a Dios, suceden cosas tan terribles. Es una buena pregunta para nosotros hacerlo. Porque si el cielo habita en mí, no hago del lugar y de las personas con quien vivo un pequeño cielo. Porque no contribuyo a que mi casa sea un cielo, a que mis hijos sean el cielo de alguna forma para otros. Porque nosotros como padres a veces callamos las cosas que nuestros hijos hacen, las ocultamos y no le decimos, hijo, tú tienes que ser diferente, hija, tú tienes que ser diferente, porque Dios está en ti, no porque seas mi hijo. A mis hijos se lo digo, no lo seas porque yo soy la pastora, porque tú eres un hijo de Dios, es porque tú eres una hija de Dios, es porque tú no puedes ser igual. Mis hijos lo saben, mientras vivan en mi techo. Se tienen que dejar dirigir por Dios primeramente y por mí. Y si yo hago lo que Dios hace, entonces voy a inculcar a mis hijos que hagan lo que Dios me dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos quieren llevar el cielo a su casa? ¿Cuántos quieren que este lugar sea un pequeño cielo? Amén. El Señor está interesado en ti, en tu casa, en tu matrimonio. Y Él te dio un arma poderosa. Un arma poderosa. ¿Cuál es el arma poderosa? Diga, el Espíritu Santo.
Esa es tu arma, mujer. Esa es tu arma. El cielo va a llegar a tu casa. El cielo te va a visitar por causa tuya. Tus hijos van a servirle a Dios de una manera especial. Tu matrimonio va a ser un matrimonio ejemplar. Vamos a levantar el cielo en la casa. ¿Cuántos quieren traer el cielo a la casa? Y cuando la gente vaya diga, wow. Hay gente que se empeña en que la casa, no, chaval, espérate, no puedo invitar a nadie porque él no compraba los muebles. No quiero invitar a nadie porque, ay no, ¿para qué va a querer usted ir para mi casa, pastora? Si yo lo que tengo es piso de tierra. No, es que, escúchame, eso no es lo que importa. Hay gente que vive en castillos, en palacios y vive un infierno. Lo que importa es que tú habitas en ese lugar. Y si tú estás en ese lugar, el Espíritu de Dios está allí. El Espíritu de Dios está allí. Amén. Aleluya. Escúchame. El Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. De juicio, de justicia y de pecado. Entonces, ¿por qué la gente termina haciendo cosas que no tiene que hacer? Te lo voy a decir al final. El Espíritu Santo merece honra y respeto. Honra y respeto. Tienes al Rey viviendo en tu casa. Pastor, ¿a dónde? En ti. Tienes al Rey viviendo en tu casa. Quiero que te lleves eso en tu corazón. Tienes al Rey de reyes, Señor de señores, viviendo en tu casa. Amén. Y los reyes merecen honra y merecen respeto. Merecen honra y merecen respeto. Si alguien se va a alguien vamos a reverenciar, a alguien vamos a honrar y respetar en nuestra casa, va a ser el Espíritu Santo. Ayer me sorprendía. ¿Dónde está? No sé si vinieron Seibelín, Seilibé. ¿Vino Seilibé? Está arriba en la escuelita. Ayer vinieron ellas al retiro de adoradores. Al retiro de adoradores. Y el pastor dijo algo al final. Mire que usted vea cómo son los niños. Para que ustedes vean cómo son los niños. Los niños estaban tan pendientes de todo. Yo sé, los que no vinieron y mandaron a sus hijos saben de lo que estoy hablando. Porque es que los niños se fueron llenos del Espíritu Santo. Ayer lo que sucedió fue algo glorioso. No sé si me pueden conseguir el video. Le pueden decir a Oriana que me consiga el video de ayer. Y lo publicamos de aquí un ratico. Oriana lo tiene. Escúchame. Y el pastor Alex Joshua dijo al final, dijo, le vamos a dar una tarea. Vamos a llegar a la casa todos y vamos a poner el Espíritu Santo bienvenido. Vamos a hacer un cartel y vamos a decirle Espíritu Santo bienvenido. Y ayer veía el estado de Seibelín. Y en el estado de Seibelín estaba en una hoja de papel cuadriculado. Y con su letrica ahí y con muchos colores estaba un afiche por Seilibé, hecho por Seilibé, su hermana, que tiene ¿cuántos años Seilibé? 9, que decía bienvenido Espíritu Santo. El hecho de que tú tengas eso en tu casa es como un recordatorio de que Él habita allí y de que Él gobierna allí. Le dije a mi familia, yo le dije, voy a mandar a hacer un cuadro bien bonito. Bien bonito. Ahorita tengo uno en inglés que dice God is good all the time. Claro, porque tiene que ser cool. Tampoco es que va a ser cualquier cuadro. Pero ahorita voy a poner uno, bienvenido Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si todos nos unimos a eso y ponemos bienvenido Espíritu Santo? Es que mire que cuando las palabras quieran salir ahí medio torcidas, todo el mundo, mire, es que el Espíritu Santo nos va a voltear la cara, ¿no? Bienvenido Espíritu Santo. Bueno. Cuando venga la pelea, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. ¿Qué tal si cuando de repente viene el esposo y se molesta o la esposa, le dice, mi amor, un momentico, ya va. Por favor, Espíritu Santo, ven y métete en esta conversación. ¿Qué tal si lo invitamos de ahora en adelante? Que cuando usted ve a los muchachos ahí peleando, que no sé qué, Espíritu Santo, por favor, métete aquí en medio nuestro. Él es una persona.
Así la gente te diga loco, Él es una persona y Él habita en tu casa, Él está contigo y está siempre con nosotros. Amén. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos? Los bautizó. Diga, los bautizó. Mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente, y me gusta muchísimo. Ya sean judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Eso es contigo y conmigo. ¿Quiénes fueron llenos del espíritu? Todos. Aquí dice judíos o no, esclavos o libres, fornicarios, adúlteros, pecadores, lesbianas, homosexuales, drogadictos, todos. El que recibe a Jesús como Señor y Salvador, ese mismo es lleno del Espíritu Santo de Dios y ahora comienza a ser familia de la fe y comienza a ser un hijo de Cristo. Es adoptado por el Señor y somos un mismo cuerpo. Amén. Que tenemos un mismo espíritu. ¿Sabe por qué usted es pentecostal de la cabeza a los pies? ¿Por qué? ¿Por qué usted es pentecostal? Porque creemos en el Espíritu Santo. Porque creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros vamos a vivir un Pentecostés. Estamos viviendo un Pentecostés en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Escúchame, el Espíritu Santo vino acompañado de, número 1, dice la Biblia que vino acompañado de un estruendo como un viento recio. Dice Hechos capítulo 2 versículo 2. Vino acompañado como de un viento recio. Es decir que cuando el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto, entonces algo se estremeció, algo sucedió. Hay una evidencia de que en alguien ha llegado el Espíritu Santo de Dios porque la gente tiene un despertar. Hay algo que sucede, los cimientos de la gente se estremecen, las estructuras se caen. La gente que antes tenía estructuras mentales, la gente empieza ya a ver las cosas de una manera diferente. Viene el discernimiento de espíritu, vienen muchas cosas a nosotros. Vienen los frutos del Espíritu a ser trabajados en nosotros y nosotros a fluir a través de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Vienen los dones del Espíritu según como Dios quiera darnos a cada uno de nosotros. Pero algo sucede. Vamos, estremece el que está a su lado y dile, Espíritu Santo está en ti, dígale. Pero estremézalo así con respeto, pero dígale, o sea, tiene que haber una evidencia de que está en ti. Ah, no, pastora, mire, es que yo cuando paso, yo lo tengo, pastora, yo lo tengo porque cuando yo paso yo tiemblo. Yo lo tengo. Sí, no. Claro que sí. Pero una persona que no lo haga también lo puede tener. Escúchame lo que te voy a decir. Una persona que no lo haga también lo tiene. Hay personas que tiemblan y no tienen frutos de arrepentimiento ni de cambios. Y hay gente que no hace nada, que no habla en lenguas, que no. Pero son gente que tienen cambios de parte de Dios, que el Espíritu Santo ha hecho obras maravillosas en su vida. Y son una evidencia palpable y dan testimonio de que Cristo habita en ellos. Amén. De que Cristo habita en ellos. Lo segundo es que ellos hablaron en lenguas, hablaron otras lenguas. O sea, había una evidencia también física de que habían cambios notables. Tiene que haber un cambio. Si el Espíritu Santo está en ti, tiene que haber un cambio. La forma de hablar no puede ser la misma. La forma de comunicarse con la gente no puede ser la misma. La forma de conducirse en la vida no puede ser la misma. Tiene que haber un cambio evidente, que la gente lo note. Que se note, dígale que está a su lado, que se note. Que se note, que haya evidencia física de que la gente diga, ah, ok. Porque es que los cristianos no somos por cómo nos vestimos. Los cristianos no somos porque cargamos una Biblia. Es más, ya la gente ya ni carga ni Biblia debajo del brazo. A ver, levanten los que trajeron Biblia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Pero tiene que leer la Biblia, yo. Compré la Biblia para que la lea. ¿Dónde está la gente que lee la Biblia? Ajá, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, dígale gracias, Señor, gracias. Escúchame, el Espíritu Santo vino acompañado
de transformación interna de los discípulos, pero también vino acompañado de señales para los otros. Se experimentó la conversión de más de miles de personas. En la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron más de 3,000 personas. Eso es una señal de que el Espíritu Santo está en ti, de que cuando profetizas, cuando hablas de parte de Dios, cuando tú predicas, cuando cantas, cuando adoras, cuando danzas, cuando sirves al Señor, entonces también la gente, a causa de la presencia de Dios que está en ti, es cambiada y es transformada. Amén. Aleluya. Mira esto que escribí aquí, que me gustó mucho, que te lo quiero compartir. Los discípulos, que eran aprendices del maestro, eso es lo que eran los discípulos, aprendices. Un discípulo es un aprendiz, tiene a alguien que lo enseña, alguien que lo discipula, alguien que lo mentorea. Esos eran los discípulos, Jesús era su maestro. Tú y yo seguimos siendo discípulos. ¿Dónde están los discípulos de Cristo? Somos aprendices del maestro, estamos en las manos del alfarero y Él nos sigue enseñando y Él sigue haciendo cosas con nosotros. Escribí lo siguiente: los discípulos, los aprendices del maestro, cuando andaban con Jesús, habían sido incapaces de dar libertad a un endemoniado. Esos discípulos, aprendices del maestro, fueron incapaces de resolver el conflicto de la alimentación de los 5,000 y de la alimentación de los 4,000. Los débiles discípulos de Jesús, que antes eran incapaces de hacer cosas como esas, ahora eran transformados en gigantes espirituales, en gigantes de la fe. Eso ocurre contigo y conmigo. Tú y yo éramos personas débiles en muchas áreas de nuestra vida. Tú y yo éramos personas, quizás algunos que no sabíamos cómo hablar, cómo relacionarnos con la gente. Algunos quizás veíamos a algunas personas hacer cosas aquí en la iglesia y no, yo soy incapaz de hacer eso, yo eso no lo sé hacer, esto es muy difícil para mí. En el primer turno hablaba que una oportunidad aquí en la iglesia, la primera vez que escuché a un muchacho común y corriente, como describe la Biblia al apóstol Pedro y al apóstol Juan, alguien común y del vulgo. O sea, era alguien común, corriente, una persona que no había estudiado en la universidad. Cuando lo escuché y ya había escuchado su testimonio, yo no podía creer que ese muchacho que estaba hablando allí en el altar era el mismo que me describían. Yo no puede ser. No puede ser. Por supuesto, mi pastor era un erudito, es un erudito. O sea, mi pastor es una persona que daba hermenéutica y homilética en la Federación Cuadrangular. Y wow, es un hombre muy estudiado. De hecho, ahora da clases en la Universidad Cuadrangular del mundo, que es la Life Pacific University. O sea, es una persona. Pero ese muchacho, que era parte del equipo de nuestro pastor, no era estudiado, no. Pero era un muchacho que Dios usaba. ¿Cómo te va a usar a ti? Si me permite, Ramón, puedes venir un momento. Dios puso esto en mi corazón, Ramón. En 5 minutos le vas a decir a ellos de dónde venías y qué Dios hizo contigo. Bueno, yo venía de la calle. Mi adolescencia fue muy, muy dura, ¿no? Creo saber de la persona con que estaba hablando. Un día yo vine y estaba sentado en una de las esquinas y él me llamó y me dijo: Ramón, ven y pasa. Cuando yo llegué aquí a la iglesia y lo vi predicando, hablando, me quedé muy sorprendido, porque la persona que estaba predicando aquí ese día, yo lo conocí y sé que fue muy, muy tremendo, ¿no? Y yo venía destrozado, venía muy, muy destrozado, venía de salir de casi 7 meses preso y verme con una condición después que yo tenía mi movilidad de mi brazo, pero vine, pasé y el Espíritu Santo hizo algo diferente en mi vida. Me cambió, me transformó y puedo darte fe y testimonio y decirte que verdaderamente Dios transforma el corazón de una persona cuando se dispone. Pastor. Amén, Ramón, dale un fuerte aplauso a Dios. Escucha, Ramón es derecho. Ese era su brazo diestro, pero con la izquierda dijo: yo quiero servirle a Dios. Y Ramón trabajó en el sonido,
Ramón maneja la consola, que era una consola en ese momento, una de las más nuevas que había en el país. Y Ramón aprendió a manejarla con su brazo izquierdo. Y era el hombre en el que nuestro pastor confiaba. Confiaba tanto que Ramón no tenía hora ni fecha en el calendario para servirle a Dios. Un hombre común y del vulgo, pero que lleno del Espíritu Santo era un instrumento útil y es un instrumento útil en las manos de Dios, así como eres tú. Así que no te tomes a menos, no tomes a menos, porque recuerda que lo más poderoso que tú tienes en la vida no es un talento, no es un don. Lo más poderoso que tú tienes en la vida es el precioso Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Escúchame, y quiero que esto por favor lo puedas recibir de pie. Hechos capítulo 8 del versículo 1 al 24. No lo voy a leer. Habla del poder de los apóstoles operando en el pueblo de los samaritanos, con los samaritanos. Usted sabía que los samaritanos, judíos, no sé, trataban entre sí, pero el Señor Jesús había mandado a ir a ser discípulos a todas las naciones. Él le dijo: ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria, le dijo, en Judea. Luego le dijo: en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y estaban alcanzando a los samaritanos. Para alcanzar a los samaritanos, si usted lee el capítulo 8, se va a dar cuenta que había muchas manifestaciones del Espíritu Santo poderosas y gloriosas. Muchos milagros ocurrían. ¿Sabe cuánto había pasado desde el día del Pentecostés hasta ese día, hasta ese momento que ellos fueron a predicar a Samaria? 1 año. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y el Espíritu Santo seguía obrando con poder, con señales y con prodigios. Hechos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 48. Allí le hablan, o nos hablan a todos nosotros acerca de la conversión de Cornelio. El Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice a Pedro que vaya a casa de Cornelio. Cornelio no quería ir porque consideraba que ir a la casa, Pedro no quería ir porque consideraba que ir a la casa de Cornelio era como literalmente cohabitar con la gente inmunda. Y decirle: ¿cómo, Señor, que tú quieres? A Pedro como que se le había olvidado la instrucción de Jesús. Pero Dios, a través de una visión, operando en el poder del Espíritu Santo, le dio una visión y le dijo: es necesario que vayas a ese lugar. Y en obediencia fue y predicó el Evangelio de Jesucristo. Y Cornelio y toda su familia se convirtieron al Señor. ¿Sabe cuántos años habían sucedido o habían pasado desde el Pentecostés hasta ese momento? 8 años. 8 años. Dicen los estudiosos bíblicos que habían pasado 8 años. Y el Espíritu Santo seguía obrando de manera poderosa, con señales, con milagros y con prodigios. El Espíritu Santo seguía hablando. El Espíritu Santo seguía tocando, hablando, seguía ministrando corazones, seguía salvando vidas, seguía convenciendo de juicio, de justicia y de pecado. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 6, te lo voy a leer, por favor. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense eso. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
La Biblia dice que cuando Él les habló, ellos creyeron en Jesús. Y una vez que ellos creyeron en Jesús, vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. ¿Sabes cuánto tiempo había pasado desde el día del Pentecostés hasta ese día? 20 años. Y todavía el Espíritu Santo seguía obrando con señales, con milagros y con prodigios. Si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, llega hasta el capítulo 28. Lo estamos estudiando todos los miércoles. Estamos estudiando las señales del avivamiento y los principios de avivamiento. El libro de los Hechos, de hecho hay muchas iglesias que se llaman así. Tenemos una iglesia cuadrangular que se llama Hechos 29. Y usted dice Hechos 29, pero Hechos 29 no existe en la Biblia. No existe en la Biblia porque todavía se está escribiendo la historia de Hechos 29. Hechos 29 es el que está sucediendo en tu casa. Hechos 29 es lo que está pasando aquí en la iglesia. Hechos 29 es lo que va a pasar en este país en el nombre de Jesús. Se va a contar la historia de cómo el Espíritu Santo de Dios obró en la vida de cada uno de nosotros. Y la historia del Espíritu Santo, que no es ninguna historia, que es una realidad y que es una verdad preciosa de Dios, va a seguir impactando vidas e impactando corazones. Mira lo que Dios me dijo y quiero que lo recibas en tu espíritu. Mateo capítulo 9 versículos 16 y 17. Nadie, vamos a leerlo aquí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué me quería decir Dios? Hay gente que no lo ha experimentado porque quieren seguir siendo los mismos, porque no han cambiado. Y Dios no puede hacer nada en alguien que quiere seguir siendo el mismo o la misma. ¿Por qué Dios usa a uno sí y a mí no? Porque Dios derrama de su vino sobre las personas que dicen: Señor, quiero ser alguien nuevo en ti. Hazme nuevo, hazme de nuevo. Hoy yo quiero orar por esas personas. Lo que ocurrió en el aposento alto fue como que si los discípulos hubiesen subido algunos peldaños para ellos alcanzar el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Y se resume para mí en 4 cosas. Número 1, humildad. Humildad para esperar con fe, pero también creer: mira, Él está aquí y nosotros vamos a rendirnos delante de Él. Número 2, oración. Lo hablaba Francisco la semana pasada. Número 3, unidad. Hay casas que no pueden ser un aposento alto, que no se pueden convertir en un pequeño cielo, porque son casas que están divididos en sus pensamientos, divididos en sus emociones, divididos en su accionar, divididos en su fe, divididos. Tiene que haber unidad. La Biblia dice que ellos estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. Y número 4, perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, no rendirnos hasta que mi casa sea un aposento alto, hasta que mi casa sea un pequeño cielo, hasta que mi vida sea un pequeño cielo, hasta que mi vida sea un pequeño cielo. Yo quiero hacer un llamado a las personas que hoy dicen: Señor, yo quiero que tú derrames mi vino, tu vino en mi vida. Hoy quiero que me hagas de nuevo. Sé que no has podido derramarte en mí porque sigo siendo el mismo o la misma, pero hoy quiero lo nuevo tuyo. Ven a este lugar, por favor, porque Dios va a hacer algo nuevo en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión: ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión:
brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos, formar un liderazgo auténtico y servidor, ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia.